Sí, ya. Entonces, sí. Eh, Buenas tardes, noches. Mi nombre es Santiago Caro Vallejo. Mi compañera es Valeria Hernández Marín. Y vamos a presentar el proyecto número 3 de sistemas inteligentes. Vale. Bueno, entonces para este primer modelo de regresión se usa una base de datos que contiene el consumo eléctrico por hora en los diversos hogares. Entonces, esta base de datos contiene alrededor de 21 características. Entre ellas las más destacadas está lo que es el valor del kilowatt por hora, los minutos que dura conectado de pronto los electrodomésticos. También tenemos otra característica que son los electrodomésticos, el voltaje que consume, la corriente que consumen. Es una base de datos que está muy completa, sin embargo se hace un poquito extensa, pero es algo que a lo largo del desarrollo del código, pues vamos a ir reduciendo. En este caso, la variable que queremos predecir es el valor acumulado del kilowatt hora por día en los hogares. Bueno, el código como tal empieza instalando primero lo que es el Gradio. Luego se instala como tal TensorFlow. Pues en este caso, pues para poder hacer lo que se solicita como tal en la guía. Y luego de eso se hace como tal la importación y lo que se necesita como tal de librerías. Se necesita pandas, NumPy, que más que todo nos sirve para manipular como tal los datos. El train test split, que es para dividir como tal los datos, en los datos de, de prueba y los datos como tal para entrenar nuestro modelo. El Scander Scalar y el Ladder Encoder, que son los procesadores como tal. El Square Error y el R2 Score. em, el TensorFlow Keras, que es para crear como tal el modelo de red neuronal. El Forest Classifier, bueno, sí, está en inglés. Se usa para seleccionar como tal el modelo como tal binario. El Matplot, bueno, el Matplotlib, que es para graficar. Y como tal, pues ya lo que es el Gradio, que es para construir como tal la interfaz web, que eso es una interfaz simple. Más adelante, luego de eso, se conecta como tal nuestro Drive para poder interactuar como tal con las bases de datos que nosotros tenemos. Se llama el Drive y luego de eso, en el bloque siguiente, se llama la ruta donde nosotros tenemos guardado nuestras bases de datos. Y allí ya simplemente importamos como tal lo que necesitamos, que sería pues la base de datos que ya explicó Vale. Luego de eso, sigue. eh, Allí estamos visualizando como tal los datos que nosotros tenemos en la base de datos, valga la redundancia, y eso es muy redundante, pero allí simplemente se imprime como tal lo que nosotros tenemos en la base de datos. Y en el siguiente, lo que hacemos es eliminar como tal las columnas que no tengan información para poder que quede más limpia como tal nuestra base de datos y trabajar de manera más simple. Se separan como tal las columnas y se selecciona como tal solo las columnas que tengan número ahí eso es el siguiente bloque. Ahí se ve, clarito se ve. Select.detail. Incluye, no, o sea, en ese se escoge solo los que tengan datos, los que tengan como tal números. Aquí lo que se realizó en el Random Forest es más que todo recolectar como tal
La cantidad ¿qué fue lo que yo le dije ahorita? Factures, las características. Las características que sean más importantes para poder que no cojamos o no tomemos como tal todas las características, sino que sean como tal solo las más importantes. Eso como tal es lo que hace como tal el Random Forest. Este Random Forest lo hacemos como tal para el sistema como tal de regresión lineal, ahí O como tal sea, en ese bloque. ahí lo que hace es que se entrena el modelo para que haga un análisis y escoja las variables más aportantes como a la predicción que se quiere, porque no todas las características aportan como tanta importancia. Entonces, para que no hacer de pronto como tan extenso em, el entrenar el modelo, entonces previamente se hace este entrenamiento para elegir las características más Más importantes. importantes, más relevantes. Eso es lo que hace como tal ese Random Forest que tenemos ahí. Eh, ya como tal ahí ya tenemos las características importantes y lo que hacemos es como tal dividir los datos. Los datos los dividimos un 80-20, un 80 como tal para poder entrenar el modelo y un 20% como tal para verificar que el modelo sí esté funcionando de manera correcta. Ya se hace como tal la división. Y el 80% del test también se hace como tal la división para poder que quede también como un 80-20. Se escalan como tal los datos se escalan los datos en X y en Y, perdón, solo los datos en X, los datos de entrenamiento, los datos de validación y los datos como tal de prueba, se escalan como tal. Y la función de activación que se escogió como tal para este modelo es RLU, porque pues es un modelo como tal de regresión lineal y es lo más óptimo para poder realizarlo. Se hacen tres capas de neuronas, cada una como tal una cantidad de neuronas, que ahí se verifica 64, 32, 16 y la última que sería de una neurona, que esa sería la neurona de salida. Y el optimizador Adam para poder hacer la compilación como tal de nuestro modelo. Eso, así. Se hace como tal el entrenamiento del modelo, se imprime como tal, como va como tal el proceso, se imprime los valores de pérdida y los valores el error medio. Ujú. Se realizaron, el entrenamiento se realizó en 100 épocas. Y ya como tal ahí se va imprimiendo como tal cada una de las épocas y cómo va como tal el proceso. O sea, pues cabe aclarar de que eh, es un trabajo pues que no, o sea, no es que a la primera lo hayamos hecho a las 100 épocas y haya dado, no. Empieza uno a cambiar muchos parámetros, pues que esto es como lo que hace esta parte pues como de las redes neuronales, ir cambiando parámetros y quedarse pues como con el más óptimo. Entonces, para Sí, este caso, las 100 épocas se acomodaron pues mucho como a, a las métricas de desempeño. Entonces, exacto. pero la clave es en eso, para saber de que fue un proceso en el que era básicamente ensayo y error. Exacto, igual de todas maneras como se explicó en clase, pues ellos tienen un peso y un sesgo y eso se va corrigiendo como tal con la cantidad de épocas o directamente pues como tal moviendo los datos que nosotros tenemos. Y la idea pues fue como tal también como dice Vale, prueba y error. Aquí ya como tal se imprime como tal el error y como que la accuracy, ¿cierto? No, Mm. ese es el error medio y el error absoluto, el error medio cuadrático y el error absoluto, que pues tampoco es que esté tan alto, la verdad, como dice Juan, las 100 épocas sí funcionaron bastante bien. Ujú. Ya como tal se grafica, el,
el error medio y pues como tal la validación del error, a ver cómo está como tal, si está funcionando como tal nuestro modelo. Simplemente es como para verificar que sí tenga como un buen porcentaje de accuracy. Es que ya estoy hablando hasta en inglés. Accuracy. Y aquí se hace como tal la interfaz del gradio, que pues según lo que yo entendí con respecto al gradio, es simplemente como tal para hacer una interfaz y para poder que las personas que no conocen mucho como tal de modelos de redes neuronales o alguna cosa puedan hacer como una interacción con este tipo de código. Eso es yo creo que lo que hace como tal el gradio, o lo que yo entendí como tal que se puede hacer con el gradio. Bueno, Ah, entonces como ahora tal. vamos a hacer las pruebas con el grado. Como dije inicialmente, esta base de datos contiene 21 características y pasamos de tener 21 a tener 5, las más, como las más importantes al momento del entrenamiento. Entonces, la primera característica es la temperatura exterior. Vamos a ponerle un valor de 9.3. Tenemos como la temperatura ambiente. Vamos a ponerle unos 27 grados. Em, Tenemos pues como la frecuencia de ocupación, como la cantidad de veces que digamos a la energía de la casa. Digamos que van a ser unas 3 veces. Me pide el voltaje. Está en un rango entre 211 y 252, pongámosle 230. Y la duración en minutos, que está más, o sea, tiene un rango de 10 a 89 minutos. Pongámosle 11. Y submit. Vamos a ver. Entonces, predicción del consumo diario serían 6.5 kilowatts hora. Entonces, así queda nuestro primer modelo de regresión. Bueno, ahora vamos para la clasificación binaria. Entonces, para esa, nosotros usamos una base de datos que contiene datos de diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, allí las características que o sea, que se obtienen en esa base de datos fueron a través de una imagen digitalizada de una masa mamaria. Entonces, acerca de eso, pues se calculan 10 características del núcleo celular, pero de ahí salen otras más características, haciendo que la base de datos contenga 32 características. También es muchísimo. Como tal, entonces se quiere que predecir si el diagnóstico es maligno o benigno de acuerdo a estas características ingresadas. Entre las características tenemos radio de la masa, podemos tener textura, perímetro, área y bueno, muchas más, pero no se usaron o no se van a usar por lo mismo, porque ya es de muy extenso el entrenamiento. Pues ya basado como tal en lo que vimos anteriormente, se hace como tal el mismo proceso, igual de todas maneras ya importamos como tal las librerías, entonces simplemente lo único que hacemos es llamar la ruta pues que tenemos en el, pucha, esta cosa, mentiras, en el Drive, llamamos la ruta que tenemos en el Drive para poder traer como tal la información de la base de datos que ya acabo de explicar, ¿vale? Luego de eso, lo que hacemos es eliminar como tal los datos que no tienen, las celdas como tal que no tienen información para poder que quede más limpia como tal nuestra base de datos. Se separan como tal lo que son las X y las Y, que serían pues como tal el diagnóstico, pero también pues se limpia como tal antes de que se guarde. Y esta parte del encoder. Ahí.
me perdí, que no me acuerdo. Bueno, eh, ay, fue mucha. Ya me olvidó. Ah, sí. Vale, ¿qué es lo que hace el encoder? Bueno, lo que hace el encoder es que transforma la variable y en 0 y 1. Ah, sí, Esto eso, pues ya, me acordé. Sí, sí, sí. Como estamos en un modelo binario, se tiene que transformar en cero y uno. Lo que hace es, sí. Bueno, sí, ya. Perdón, no dije nada. Eh, Se selecciona como tal las características para que sean numéricas y se vuelve a pasar por el random forest que hablé ahorita para poder escoger o elegir como tal simplemente una cantidad de características y no puedo escoger la cantidad de características que explicó Vale ahorita para poder hacer el modelo un poquito más fácil o más sencillo. Obtuvimos como tal o seleccionamos como tal solo 6 características de todas las características que aparecen como tal en la base de datos y se hace como tal con el Random Forest, que ya lo explicó Vale ahorita, y en el Top Features, que es esa línea de código, se escoge como tal la cantidad de líneas que nosotros necesitamos, o sea, la cantidad de características que nosotros elegimos. Eh, ya pues como tal se guarda y se hace como tal el siguiente proceso, que ya el siguiente proceso es dividir como tal los datos en datos de entrenamiento, los de validación y los de prueba. Se escalan como tal estos datos, siempre se deberían de escalar. Bueno, a veces no se necesita como tal escalar, pero pues en este caso los escalamos todos y se define como tal el modelo de nuestra red neuronal. En este en este modelo se utiliza en la capa de salida una activación sigmoide. ¿Por qué? Porque como es binario, necesitamos escoger entre cero y uno. Entonces el sigmoide nos permite como tal realizar como tal ese proceso. Y en la compilación como tal se utiliza como tal un optimizador para poder que salga un poquito más correcto. Ya abajo como tal se vuelve a imprimir como tal la cantidad de épocas, se volvió a escoger la cantidad de épocas del modelo anterior, que fueron 100 épocas, como dice Vale o como decía Vale, más que todo fue por prueba y error. Y luego de eso, de impresión como tal de la cantidad de épocas, le baje, bonitas, muy hermosas, se imprima lo mismo, pérdidas Ujú. y pues obviamente también como el accuracy. Y se imprime como tal el accuracy, que fue como tal de un 96,4%. O sea, fue Buena un buen actualización. modelo. La precisión fue bastante alta con respecto a cómo se entrenó el modelo. Ya abajo como tal se imprime la información de la precisión del entrenamiento, después la precisión como tal en la validación, con los datos como tal de validación y los errores que se tuvieron. Entonces, como se grafica allí, los errores han sido bastante pequeños y la precisión ha sido bastante alta. Ah, bueno. Yo porque estoy muy dormido, marica. Se imprime como tal ya después de la precisión, la interfaz binaria para poder comprobar como tal cómo está nuestro modelo y ya simplemente que se haga la validación. Y ahí están como tal las 6 características que se conocen como tal de la base de datos. Y la idea es, como dijo Vale al principio, que nos prediga si el tumor que se está viendo es benigno o es maligno.
Bueno, entonces aquí ya hacemos la interfaz gráfica, pues hacemos la interacción. Entonces la primera característica que nos arroja es como eh, la peor área. La peor área, entonces dice que está entre un valor entre 185 y 4254. Entonces ponemos un valor pues como aleatorio. También la otra característica que nos arroja es como los peores puntos cóncavos. Entonces a mí dice que puede tener un valor entre 0 a 0,290. Entonces vamos a elegir Punto uno. 0,15. Ujú. Bueno. La otra es como los puntos cóncavos más significativos. Entonces esta es de 0 a 0,20. Entonces vamos a ponerle unos 0,7. El peor, como el peor radio. El radio pues acerca de las masas. Eh, Puede estar en un valor de 7,93 a 36,04. Vamos a ponerle un valor de, no sé, de 30,4. Y el peor perímetro está en un rango de 50,41 a 251. Lo podemos poner de 187. Y el perímetro más significativo que va de 43,79 a 188,5. Vamos a ponerlo de unos 79,7. Submit. Y para eso huele duro. Ay, Vamos a cambiarle algún yo creo valor. que ese es el 0,7 el de arriba. Ese es los puntos significativos. 0. mm, 200. Vamos a ver. Mm, mm. No quiere dar. Vamos a Bueno, ver. en fin, 185. para que no se nos alargue más, vamos a seguir. Ahorita No, eso tiene revisamos que cómo tal a ver funcionar. si funciona. Eso tiene que funcionar. No, yo sé que tiene que funcionar, pero ahorita vamos a ver si funciona. Sigamos con respecto a la otra datos para que no nos alarguemos tanto con el video. Bueno, último intento y ya. Ahí 7 acá. Punto 3. Perímetro. Mm, Y sí. No funciona. Ahora sí. Bueno, la clasificación multiclase, al principio habíamos escogido como tal la otra base de datos, pero se nos complicó un poquito porque de pronto habían muy pocos datos primero y también había muchas características, entonces decidimos como tal cambiarla. Esta base de datos habla de las especies de pingüinos. Como tal, las especies de pingüinos tienen 9 características, bueno, se escogieron como tal 9 características. Tiene aproximadamente 344 datos y de las características que se escogieron más que todo características físicas. Pico, aleta, bueno, tamaño de aleta, pico, altura, ese tipo como tal de características. Solo hay una característica que directamente no tiene nada que ver de la manera física, sino más que todo como el punto de ubicación o el nicho o el hábitat donde está el pingüino, que es donde está, pues en qué isla se encuentra como tal el pingüino.
Y la idea como tal de esta clasificación multicategórica es verificar qué especie de pingüino es dependiendo como tal de las características que leemos como tal a nuestro modelo. Y ya pues Vale va a explicar como tal el código, que espero que salga bien esta vez. Bueno, entonces lo primero que hicimos es que hay que llamar pues como a una de las librerías de TensorFlow para poder trabajar en esa clasificación binaria, que lo que hace es que convierte las etiquetas de Multicategórico, números, multicategórico. bueno, multicategórica, sí, perdón. Lo que hace es que convierte las etiquetas de números en vectores one hop, pues porque es de la manera en cómo, digamos, la red neuronal se puede entrenar. Bueno, aquí ya llamamos la base de datos. Es una base de datos que apenas contiene pues 9 características, como ya lo ha dicho Santi. En cuanto a características, está bien, no es exagerada. Entonces, Mm, acá lo que hacemos es que, como se ha hecho con las demás bases de datos, es que se eliminan las posibles filas que tenga datos vacíos, pues para tener una base de datos más limpia. Y de manera manual, digamos, se eliminó esta columna, que es una columna que simplemente pues como que numera la cantidad de datos, pero no es algo que nos aporte una información importante. Entonces, por eso se elimina, perdón, esa columna. Entonces, nuevamente, pues hacemos lo de los encoders, que es para convertir esas columnas categóricas, digamos, esas columnas que contienen texto, en valores numéricos, para que la red neuronal pueda aprender. Y a su vez, pues eso lo que también hace es que guarda esos valores como digamos en un diccionario para poderlos utilizar más adelante. Aquí ya hacemos lo que son la separación de las variables, entonces en X metemos todas las características a excepción de la especie, que es la variable que queremos predecir, qué tipo de especie es el pingüino. Aquí se codifica la variable y para que la red neuronal pueda aprender. Por lo mismo, porque como se va a predecir como string caracteres, entonces necesitamos como codificarlo en números. Hacemos la división de los datos, como ya lo sabemos, hablan. no es necesario volverlo pues como a repetir. Ujú. Normalizamos ya esos datos después de la división. Lo hacemos con estándar scalar, con lo que hemos venido trabajando en las bases de datos anteriores. Definimos el modelo. Entonces, para, digamos, las capas ocultas, utilizamos la función de activación ReLU. Arreglo. Para la primera capa, entonces, tenemos 16 neuronas. También tenemos un dropout de 0,5 para evitar, pues, como el overfitting y sobre todo, pues, como para esta base de datos que estaba tan pequeña, se puso, pues, de ese valor. Y pues porque también al momento de entrenarla, pues estaba, el accuracy estaba demasiado cercano a 100, entonces se tuvo que empezar a incrementar, pues como el dropout. La segunda neurona, perdón, la segunda capa de 8 neuronas y también con un dropout de 0,5 por lo mismo. Si le subía demasiadas neuronas, de pronto quedaba el modelo muy ajustado, muy cercano a 100 y no es lo ideal tampoco. Entonces, acá sí tuvimos que hacer muchos cambios en cuanto al número de neuronas y el dropout. Y para la capa de salida, pues usamos una función de activación softmax que es la adecuada para los modelos de regresión multicategórica. Para la compilación utilizamos el optimizador ADAM, pues es el mejor y también nos dio mejores resultados. La función pues, de costo que la función pues, de pérdida, y en este caso pues de la credentropía categórica. Y la métrica de desempeño pues de la accuracy. Aquí ya entrenamos el modelo. Mm, las épocas fueron 50 porque si se, o sea, La cuando cantidad de datos. lo entrenamos
con más se acercaban muchísimo a 100, muchísimo. Y al momento de hacer las predicciones no las hacía bien. Entonces fue como hacer pues como una balanza entre lo que es el dropout, el número de neuronas, el número de capas y, y las épocas, porque tendía más a ser 100 que a bajar y no era lo que estábamos buscando porque ya se estaba generando lo que es el overfitting. Por eso tuvimos que utilizar los regularizadores. Bueno, acá pues el entrenamiento. Acá se ve pues durante el entrenamiento en el accuracy de los datos de validación súper cercanos a 100, pero pues no lo toca. O bueno, se alejó un poquito, que era lo que queríamos, que se alejara un poquito más de 100. Entonces la precisión para este modelo fue de 97 por ciento adecuada. Ya pasamos a lo que son las gráficas de entrenamiento. Entonces tenemos la evolución del error a lo largo pues como del entrenamiento. Vemos pues que los datos de entrenamiento y de validación están muy cercanos, pues acá parece que suenan alejados, pero realmente pues son muy cercanos, ¿sabes? Uno, no sé, 0,9 y uno, o sea, no hay mucha diferencia. Y en cuanto a la precisión, eh, tanto los datos de entrenamiento como de validación suben. Y lo mismo, no hay mucha diferencia. Los de entrenamiento están en 0,7 y los de validación casi que en uno, pero es un buen comportamiento. Es un buen comportamiento y ahí nos damos de cuenta que no hubo un overfitting. Entonces, eso era lo que estábamos buscando. Ya viene pues la interfaz con Gradio. Acá pues sí cambia un poquito la interfaz porque quisimos hacer como una lista como plegable para las características que son text. Entonces las dejamos en números para que digamos, el usuario no tenga que ingresarle texto porque pues, va a ser más complicada la predicción. Entonces, por eso es que acá usamos pues como estos ciclos for para poder hacer como esas categorías. Bueno, vamos a hacer entonces la prueba con este. Validación. Vamos a decir, entonces, aquí era lo que decía. Tenemos tres tipos de isla. Tenemos la cero, la uno y la 2. Vamos a ponerle que es de la 2. Esta es la longitud del pico, que vamos a ponerle 933. Esta es la profundidad del pico. Vamos a ponerle 14. Esta es la longitud de la aleta, 180. La masa corporal, vamos a ponerle unos 4000. El sexo, eh, uno es hombre y dos es mujer. Vamos a ponerle que es hombre. Y Cero. el año. Bueno, acá la base de datos, pues, normalmente Siete. tiene 2 años, de 2007 y 2008, pero vamos a intentarle a ver otro diferente. ¿Qué sucede? Está caído esto. Ahorita funcionaba todo. Te lo juro que ahorita funciona todo. Pues en conclusión con respecto a lo de las redes neuronales que se realizaron pues con respecto a la multiclase, a la regresión lineal y a la binaria, la multiclase pues se tuvo, se tuvo más en cuenta varias cosas como lo que explicó Vale, que fue lo que es la pérdida, las épocas y la cantidad de neuronas. Más que todo porque tienen varias clases y al tenerse varias clases, pues obviamente se necesitaba de pronto un poquito más de información que la base de datos no tenía. Entonces, si se tenía muy poquita información, se ajustaba mucho como tal eh, ay, pucha, estoy mal dormido. Se ajusta mucho como tal el modelo y al ajustarse mucho el modelo, puede existir como tal un overfitting o un sobreentrenamiento. Con las otras bases de datos no se tuvo como tal ese mismo problema o ese mismo inconveniente
más que todo porque pues la una era binaria y otra era regresión lineal y al tener como tal una binaria simplemente se tenían en cuenta algunas características y simplemente tendría dos salidas. Y la regresión lineal no se tuvo tanto problema con respecto a eso. Mm, no sabría decir si directamente es por la base de datos o directamente es porque es simplemente un modelo el cual es lineal y es mucho más sencillo como tal para los modelos de redes neuronales. Pero en este multiclase sí se tuvo en cuenta toda esa información debido más que todo al overfitting, porque pues, siempre tuvo como tal ese error de pronto clasificar mal el pingüino. Y se lo juro que sí funcionaba, porque No, sí funcionaba. funciona. Creo que ahorita salió como un aviso de desconexión con el Drive y creo que le dijo que sí. Quería de pronto, pero bueno. Bueno, Vale, no. conclusiones, dichos. Conclusiones, tener muy presente qué son cada parámetro y cómo funciona, cuáles son los rangos de operación, porque o sea, digamos, optimiza mucho tiempo cuando de pronto ya se es consciente de qué trata cada parámetro y no colocar valores aleatorios, sino como valores con criterio. Sin embargo, pues Hay mucho de lo que esto, dice la prueba que es prueba y error también, porque pues, igual es una... exactamente, a pesar de que a veces se haga con criterios, pues también hay que hacer mucha prueba de error, pues porque no funciona como uno de pronto tal vez lo tiene planteado en la cabeza. Entonces hay que estar todo el tiempo como jugando y manteniendo pues como un balance entre los parámetros. Y bueno, eso sería todo. Y pues no, y tener muy en cuenta también con respecto a lo que son las bases de datos, pues la cantidad de datos que de pronto le pueda servir mucho más y le pueda usar más a los modelos para que no tengan tanto inconveniente. Lo único que puede decir. Y nada, como dice Obama, eso es todo amigos. Está muy tarde, tengo mucho sueño, pero se logró. Bueno, gracias. Gracias, profe.